Me inicio en el mundo de las psicofonías precisamente por mi formación técnica en electrónica, a raíz de obtener un registro, cosa que era totalmente imposible, ¿no? Yo durante 2 años me dediqué a la reparación en línea marrón, o sea, todo lo que eran grabadoras, etcétera, y nunca me había encontrado con una avería de un magnetófono que grabase voces así sin más, ¿no? Por lo tanto, cuando yo grabo este fenómeno del todo, que puedo englobar dentro de lo que es paranormal, me decido a investigarlo precisamente porque rompía mis esquemas de todo lo que hasta ahora me habían enseñado. De todas las psicofonías que has analizado, ¿cuáles son, digamos, las que más te han impactado? Las que consideras que son incuestionables y que han sido sometidas a un análisis exhaustivo. Realmente quedarme con una psicofonía sería muy complicado porque cualquier psicofonía, por pocos segundos que dure, incluso a veces no llegan casi ni al segundo, todas tienen un proceso de estudio. Yo siempre digo que mi psicofonía predilecta es una psicofonía, la primera que obtuve, quizás también un poco por nostalgia de haber sido la primera, pero sobre todo porque estamos empleando un sistema que luego he desarrollado más, como es el tema de los estados, al menos no diría modificados de conciencia, pero sí semi-modificados de conciencia, como es por ejemplo a través de la experiencia de la Ouija, que de alguna manera altera la mente y quizás sea un factor importante a la hora de obtener esos registros. A partir de aquí he hecho muchas investigaciones y si tuviese que aplicar la estadística, cosa bastante complicada, lo reconozco, la mente está íntimamente ligada con el fenómeno de la experiencia y si no hay mente, no hay fenómeno. O sea que hay una inteligencia, según tú, independiente, que interactúa a través de la energía del humano. Hay dos tipos de psicofonías. Unas son las que podríamos llamar residuales, y de alguna manera esa energía sonora puede quedar atrapada en algún lugar de ese espacio-tiempo, como le queramos llamar. Y existen otros tipos de psicofonías que como mínimo muestran una cierta inteligencia porque están interactuando contigo, o bien te responden, o bien te aportan algún tipo de dato del lugar donde estás. Claro, están interactuando en un aquí y ahora, ¿no? En un espacio real, tal y de nuestra realidad, podríamos decir, de la dimensión, ¿no? Yo creo que posiblemente estamos hablando de un fenómeno de transformación energética. La psicofonía no se crea de la nada, la psicofonía siempre necesita algún tipo de soporte energético, puede ser el propio ruido de fondo de la grabación, puede ser la propia voz de la persona que realiza las preguntas, puede ser una portadora, un generador de audio, cualquier cosa. Pero... vale, te refieres a que de alguna forma estos seres, estas entidades, lo que sea, absorben el sonido ambiente y conforman con ello las ondas sonoras para manifestarse. Como mínimo habría una transformación, eso es lo que creo. Existe una gran diferencia entre lo que creo y lo que puedo probar, pero así parece manifestarse. El último registro que obtuve precisamente era un sí escueto y corto, y se manifestaba justamente durante un espacio de mi respiración o de mi voz. ¿Por qué? Porque uso siempre equipos bastante buenos que incluyen muy poquito ruido de fondo, por lo tanto no hay nada donde pueda modular, no hay ningún sonido, sea residual, o sea, que pueda parecer una psicofonía. Entonces necesitan alguna parte de tu propia voz, por ejemplo, para manifestarse, o bien un sonido cualquiera. Ese es el motivo quizás que explicaría el hecho de que a veces algunas psicofonías la voz que incursiona aparece interrumpiéndote, o sea, se interpone a la tuya mientras tú estás hablando en la grabación. Incluso se adelanta la respuesta, en este caso se adelantaba la respuesta muy poquito, espacio de milésimas. Tú, por ejemplo, si vas a preguntar, ¿conoces el caso real, tal y como se dio, ¿no? ¿Conoces a Joaquín Abenza? Y justo antes de acabar el tema de Abenza ya hay un sí que te dice sí. Pero claro, esto también sucede con nuestro propio cerebro, cuando tú dices, voy a ver esa casa que es muy y tú ya sabes que vas a decir bonita, por ejemplo, ¿no? ¿Eso quiere decir que estos seres leen tu mente antes de que acabes la frase? No sé si la leen, pero no serían tan diferentes la mente, entre comillas, que estos seres o el origen tiene, tan diferente a lo nuestro. Entonces, tu teoría personal para explicar el fenómeno, ¿cuál sería? ¿Con cuál te quedas?
con la transformación de la energía. El tema de las teorías de un origen, creo que pueden haber diferentes orígenes. Seres fallecidos, seres de otras dimensiones, extraterrestres. Claro, realmente para apuntar al origen de estas psicofonías tendríamos que hacer caso a los mensajes, a lo que estas psicofonías nos están diciendo, pero eso nos plantea un problema. La psicofonía nos miente, nos insulta, nos avala, nos dice de todo, por lo tanto no tenemos una garantía de que el mensaje sea cierto, ¿no? Yo presto mucha atención a los tonos, a los timbres, por ejemplo, porque hay psicofonías que obtengo en un lugar donde ha habido pues una leyenda trágica, me da un tipo de mensaje, pero el mismo tono y timbre me aparece igual en otro lugar. Pero es que claro, nosotros estamos acostumbrados a movernos en nuestras 3 dimensiones, más la cuarta, que es la temporal, pero realmente si esto proviene de alguna dimensión paralela, lo cual no es tan descabellado porque se está estudiando a nivel científico, realmente no sabemos cómo es esa dimensión, no sabemos si actúan las mismas, el ancho, el alto, el fondo, no lo sabemos, no sabemos tampoco cómo es ese espacio, si realmente obedece a nuestras propias leyes, o sea, es igual que nuestra dimensión, por lo tanto, puede ser totalmente diferente y el hecho de que nosotros nos desplacemos en esa otra dimensión no tenemos por qué recorrer el mismo tiempo. Es una teoría, ¿eh? Claro. Entonces, tú también estarías en la línea de, bueno, esa especie de movimiento a raíz del investigador Konstantin Raudiv, que a raíz de su muerte se dijo que se aparecía, daban comunicados para crear esa red de la llamada transcomunicación, que habría como una especie de estaciones situadas en otros planos de la realidad, en donde se emitirían una serie de comunicaciones desde el otro lado. ¿Estás también un poco en esa línea de Konstantin Raudiv? No exactamente. ¿Sería posible? Hombre, viniendo de Konstantin Raudiv, pues lo tienes que admitir, ¿no? Como posibilidad, pero claro, los mensajes que nos dan muchas veces no son de tipo trascendental, no son mensajes que tengan un contenido fuerte, podríamos decir. No nos están diciendo grandes cosas, nos están diciendo soy bueno, soy malo. Entonces, claro, montar todo un equipo de transmisión para dar ese tipo de mensajes, al menos desde la óptica que tenemos nosotros ahora, sería un poco absurdo, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente se den otros factores, ¿no? A través de la mente, por ejemplo, de un psíquico o de alguien, se puede establecer algún tipo de contacto. Yo no sé si a través de los agujeros de gusano, no sé exactamente cómo opera, pero la verdad es que los mensajes muchos son tan intrascendentes que pensar en que realmente se monta todo un tinglado, entre comillas, no podemos decir, para transmitir unos mensajes que tienen tan poco contenido, me parece un poco absurdo, ¿no? Ahora, me parece un poco absurdo desde lo que yo entiendo, ¿no? A lo mejor para ese otro lado no lo es. Claro. ¿Qué investigadores destacarías dentro de este ámbito? Por ejemplo, uno de los pioneros aquí en España fue Germán de Argumosa o Sinesio Darnell. ¿Qué opinas de su legado? ¿Qué es lo que nos aportaron estos investigadores? Lo primero que nos aportaron, y muy importante, es el hecho de plantar la semilla, ¿no? A través de la cual nosotros pues hemos ido regando y cada uno se ha ido definiendo su función. Yo, claro, pues por edad no pude conocer al maestro que hizo las primeras investigaciones, unas de las primeras investigaciones de campo, por ejemplo, las caras de Belmer, ¿no? Germán de Argumosa, exacto. Sinesio Darnell sí he tenido la oportunidad de conversar con él, él lo tenía muy claro, tengo la grabación en vídeo, se lo digo porque tengo las grabaciones quizás de la última entrevista que concedió antes de su muerte, y él decía pues que bueno, el motivo era precisamente de darse a conocer y era un tema bastante trascendental, ¿no? Como que realmente teníamos un alma inmortal. A él le servía, por lo tanto yo no lo puedo probar esto tampoco, pero realmente Sinesio plantó una semilla y eso es muy importante. Luego está Pedro Amorós, que ha seguido una técnica de investigación sobre todo de campo, la cual sigo, para mí es uno de los grandes maestros. Fernando Jiménez del Oso a nivel de divulgador, ¿no? Porque adentró los temas de una forma muy seria y la verdad es que a mí me apasionaba aquel hombre. Y lo decía en la conferencia, a veces me daba más miedo él con aquellas ojeras perpetuas que tenía que a veces que los temas que contaba, ¿no? De hecho, mi primera experiencia en transcomunicación, que él hablaba de sintonizar un receptor de radio y poner un cassette a grabar, yo lo hice, pero claro,
sé si tenía 14, 15 años, pasé tanto miedo que nunca escuché aquella cinta, ¿no? Pero realmente son los precursores los que han dignificado este tema y nosotros ahora yo creo que, bueno, yo al menos me siento obligado a continuar esa labor. Claro. ¿Hay una diferencia con respecto a las formas, los formatos de grabación? Por ejemplo, antes grabábamos con cassette y hoy en día lo hacemos de forma virtual, directamente con una entrada de audio en el ordenador. Entonces, ¿se establece algún tipo de diferencia entre estos dos tipos de grabaciones al hacer este salto a lo digital? Es apasionante. O sea, ¿hay más calidad que antes? Es que el tema, a veces hay más calidad, pero no depende tanto del soporte como de las personas que intervienen, al menos eso es lo que yo creo. Pero es muy interesante esta pregunta por una sencilla razón. El sistema de grabación analógica mediante magnetismo no tiene nada que ver con el sistema de grabación. Ojo, con un disco duro igual sí, porque también tenemos un cierto componente magnético, pero con una grabación en soporte de cinta SD normal, estándar, no tiene nada que ver. O sea, si admitiésemos, por ejemplo, captaciones electromagnéticas de alguna manera, claro, están mucho menos presentes en las grabadoras digitales, no son tan fácilmente influenciables. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que se adapta a nuestra tecnología, es algo que a mí me desconcierta totalmente. O sea que el resultado final es el mismo, en digital, en soporte digital como magnético. Exacto, y eso es lo que se adapta. Se adapta. Por lo tanto, tiene que tener un componente inteligente obligado. Antes has dicho que quizás una de las causas de que se manifieste el fenómeno son las personas en sí. ¿Tú crees que esto va con la gente? O sea, ¿va con determinadas personas? Yo creo que al menos, no es que tanto que vaya, pero sí que hay determinados estados, no voy a decir modificados de conciencia, es lo que me gusta y la vía que estoy siguiendo ahora, pero sí que los determinados estados provocan esa conexión o como mínimo abren la vía de comunicación entre ese origen y nosotros. Porque además, sin una mente no hay fenómeno. Lo cual no explica que provenga de nuestra mente. Porque claro, al menos lo que conocemos de electromagnetismo, tanto a nivel eléctrico del cerebro como magnético, esto no puede alterar una grabadora. O sea, no tiene fuerza, y mucho menos para describir un mensaje concreto, ¿no? Que nuestro cerebro luego interprete como fonemas, como palabras. Y digo interprete porque siempre se habla que son voces. Para que haya una voz tiene que haber una garganta. Yo interpreto voz como el sonido de un ser humano. Esto es un ser humano, yo no lo sé. Son una serie de sonidos que nuestro cerebro interpreta como fonemas, como palabras, pero no tienen las características normales de una garganta. O sea, muchas veces no se correspondería, haciendo un estudio fonético, fruto de unas cuerdas vocales humanas. No, incluso se hablaba mucho del sonido característico del golpe de glotis, ¿no? De las cuales carecían, pero es que hay tal abanico de diferentes psicofonías, claro, que hay que valorarlo todo, las condiciones ambientales, la predisposición de las personas, con qué estado mental vamos. El miedo es un amplificador buenísimo para obtener psicofonías. Los estados de expectación, por ejemplo, que se consiguen con una ouija, ese estado es buenísimo también, los resultados son increíbles, muchísimo mejor que el laboratorio, al menos los que yo he obtenido. Por eso me he decantado por experimentar en esta rama, pese a las detracciones que tengo. Bueno, tú sabrás que hay una creencia popular, es un poco vox populi, de que para conseguir una psicofonía hay que ir a un cementerio. Y yo creo que eso es un mito que hay que derribar, ¿verdad? Bueno, yo creo, afortunadamente, que está casi derribado, ¿no? Está casi derribado. No hay que ir a un cementerio. Lo que pasa es que, tenemos que diferenciar el tema de la investigación que se hace realmente, no que hago yo, que hacemos muchas personas, una investigación seria, y luego lo que los medios de comunicación sacan a la luz. Evidentemente, si yo hago un programa de televisión, el escenario que me va a dar, sugestivo, que me va a dar un cementerio, no es el que me va a dar una grabadora allí, aunque estemos haciendo una ouija, ¿no? Entonces ellos, claro, es televisión, son índices de audiencia y tienen que mostrar una cara, ¿no? Pero realmente en un cementerio puede haber psicofonías o pueden haberlas. Ojo, si hacemos caso a la teoría de las impregnaciones, de que determinados
sucesos vividos con una especial emotividad pueden dar como resultado una psicofonía, hombre, en un cementerio también se podría dar, porque la carga emotiva de los familiares que entierran es muy grande. Estaríamos hablando de una infestación, no de una impregnación. Pero siempre en función de las personas, no tanto del lugar en sí. Por ejemplo, cuando yo he dado esta conferencia, claro, la gente se piensa que se va a estos lugares abandonados, por ejemplo, truculentos, con historias, con mitos, con leyendas, pues para pasar el rato y para divertirte. No, mi función es ver cómo este tipo de lugares, su leyenda y su historia afecta a la persona y cuál es el resultado psicofónico que obtengo. Y desde luego estoy convencido que afecta. ¿Cuál crees que es la razón del prejuicio de ciertos, ya no científicos, sino, bueno, gente normal y corriente que no acaban de adentrarse en este tema, o no lo dan por válido, o creen que simplemente es un fraude, cuando tantas veces los investigadores hemos insistido, hemos demostrado a través de muchísimos experimentos de que el fenómeno es absolutamente real y es absolutamente reproducible, siempre y cuando uno tenga tiempo y esté dispuesto a ser constante, ¿no? ¿Cuál crees que es la razón de este alejamiento? De decir, bueno, ¿por qué la gente no se interesa más por experimentar por sí misma el tema de las psicofonías? Cuando es relativamente fácil hacerlo, está al alcance de la mano de casi todo el mundo. Sí, hay varios factores, a mi juicio, que intervienen. Uno es precisamente porque la sociedad en la que vivimos dice que determinadas cosas no son posibles y no existen. Esto es vital, es así, ¿no? Entonces, pues, y además yo mismo, o sea, yo como técnico en electrónica, cuando me adentro a experimentar el fenómeno de las psicofonías, porque obtengo una, porque hasta entonces yo era cualquier cosa menos un fenómeno. No estaba diciendo que las personas estuviesen mintiendo, pero eran errores, podían ser interferencias, podían ser un montón de cosas, hasta que me decido experimentarlo y es que realmente es un fenómeno, y además un fenómeno objetivo, porque se está grabando en un soporte que no es sugestionable, porque una mente, yo siento, yo veo, bueno, vale, lo estás viendo con tu mente, pero un aparato si graba algo es porque algo hay. Esto es más objetivo que eso, imposible. Exacto. ¿Y has obtenido muchas psicofonías? Yo no me considero un coleccionista de psicofonías. De hecho, creo que soy de los que menos psicofonías tiene, porque descarto muchísimas. Solo me interesan mayormente las que tienen algún componente que yo pueda asociar a mis investigaciones que estoy llevando a cabo. ¿Puedes darnos un número, una cifra? Pues ahora que yo tenga archivadas o reconocidas, podríamos hablar de unas 150 psicofonías. ¿150? 150. ¿En cuántos años? Pues desde el año, yo me inicié a finales de los 90. A finales de los 90. Pues es un puñado de... Lo que pasa es que, claro, las psicofonías no siguen un patrón definido. Entonces, obtenemos unas psicofonías muy claras, algunas como las que he expuesto en la conferencia, pero luego hay otras que son muy bajitas y que son solo apreciables a nivel de tu propia investigación. No son aptas para llevarlas al gran público, primero porque no se pueden manipular, no se pueden amplificar, porque forman parte de ese ruido de fondo, forman parte de algún tipo de modulación, solo las puedes escuchar con cascos y en el momento que intentas la psicofonía se desvirtúa, ¿no? Pero hay psicofonías que son muy interesantes y que te dan unos mensajes que te verás como mínimo perplejo, ¿no? Porque es un fenómeno, como digo, objetivo totalmente. Al estudiar todo esto te da la sensación de que entonces estamos constantemente rodeados de posibles entidades, posibles inteligencias. ¿Es posible que esto llegue a sugestionar al investigador en sí? La persona tiene que huir de esa sugestión, ¿no? Por eso el investigador ha de ser imparcial y ha de ir con la mente lo más abierta posible. Y esto nos da otro factor muy interesante, ¿no? Nuestra intencionalidad. Cuando tú te acercas, por ejemplo, a un lugar como Belchite, meca de las psicofonías de la Guerra Civil, ¿por qué se graban psicofonías de la Guerra Civil y no se graban de las guerras carlistas? O de la expulsión de los moriscos. ¿Por qué no se escuchan el galopar de caballos o el cruce de espadas y en cambio se escuchan el caer de bombas?
¿no será tal vez que nosotros vamos predispuestos a grabar los sonidos de la guerra civil? Y ahí se manifiesta. Y curiosamente yo no tengo ni una sola psicofonía en Belchite que la pueda relacionar con la guerra civil. ¿Por qué? Porque mi predisposición siempre ha sido neutra, a ir a grabar, a ver qué es lo que sale. Es que el fenómeno es muy complicado. Es muy complicado y parece que se entremezcla bastante con el campo de percepción de la persona. Estoy convencido. El campo de creencias. Tanto en el campo de creencias como en el campo de, bueno, yo le llamo predisposición o intencionalidad, ¿no? Cuando es curioso que tú vas con las personas que van con mucho miedo y parecen aparecer un tipo de psicofonías, y cuando tú vas más abierto, pues aparece una psicofonía pues como un sí que te está diciendo que reconocen, en este caso por ejemplo a Joaquín Abenza lo reconocen, dicen sí, pero es una psicofonía neutra, o sea, tú no la asimilas ni a nada negativo, no la asocias, perdón, a nada negativo, ni a nada trascendental, aunque seguramente lo pienses que puede ser como una teoría trascendental, ¿no? Es que, claro, cuanto más lo experimentas, más preguntas te haces, pero a la vez más registros estás obteniendo, que es también un poco de lo que se trata, no para una colección y archivarlo, sino realmente para establecer, a ver qué conexiones en cada momento y cuáles son los factores que varían, ¿no?, de una experiencia a otra. Claro. Y puedes identificar voces que te transmiten malignidad, otras pues en sentido más luminoso, ¿no? Al final, de forma global, entiendo de que aquello que se nos está manifestando no es tan diferente de lo nuestro. Por lo tanto, podríamos hablar de fallecidos en muchos casos. Yo es una teoría que barajo, y lo digo abiertamente, lo barajo. Ahora, poderlo probar, no puedo. ¿Tú crees que si, por ejemplo, toda la gente que ahora mismo nos está viendo se animara a hacer sus propias psicofonías, obtendríamos un tanto por ciento muy elevado de resultados? Pues si hablamos de varias miles de personas. Depende de factores que todavía estoy en ello, ¿no? Yo estoy seguro que sí, que evidentemente cuando uno se pone a grabar, al final logra grabarlos. Sin embargo, a mí me pasaba cuando me inicié, yo no era de los que iba a un lugar y obtenía 30 registros, ni muchísimo menos. Con suerte tenía 1, 2 o 3, ¿no?, dependiendo de determinados factores. Entonces, pero claro, el hecho de que yo no los capte no significa que la persona que está a mi lado, que capta 4, esté mintiendo. Lo que pasa es que hay un factor que se nos escapa, y ese es el factor que a mí me interesaría dilucidar, qué es lo que pasa porque una persona capta menos y por qué otra persona capta más. Porque, por ejemplo, si nosotros decimos tanto por ciento de probabilidades que existen de obtener una psicofonía, y esto lo digo un poco para animar al público, porque mucha gente se cree que es imposible conseguirlo, se podría de alguna forma estadísticamente, por ejemplo, de cada 50 veces hay un promedio de éxito de una o de dos. No podemos aplicar la estadística. No se puede aplicar estadística. Yo hasta ahora no se puede aplicar. Hay momentos en que yo he captado muchas psicofonías y, por ejemplo, hace poco he pasado, bueno, ahora estoy en buen momento de captación, pero hace, pues por ejemplo, no recuerdo exactamente, un año, pasé una sequía terrible, o sea, no conseguí absolutamente ninguno. ¿Y esto qué me hablas? ¿De 50 intentos o más? Lo que sí te puedo decir es que el que se ponga realmente con intención de captar psicofonía, al final la va a captar. Al final la capta. Sí, seguro. Y a partir de ese momento parece que en alza. Sí, algo se abre. Otro tema desconcertante, ¿no?, es tanto, por ejemplo, cuando cambias de aparato, cambias de una grabadora a otra y parece que hay un tiempo de adaptación hasta que captas un primer registro y luego empiezas a captar más. ¿Por qué? No lo sé. Es algo desconcertante, pero el fenómeno se adapta a lo que tú tienes. Al reproductor. Bueno, como investigador, me gustaría preguntarte, ¿qué prefieres, psicoimágenes o psicofonías? Muy buena pregunta. Y podríamos contestarla con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué hay muchas personas que se dedican a la psicofonía y muy pocas a la psicoimagen? Porque la psicoimagen es muy laboriosa. Necesitas pasar fotograma a fotograma, sabemos que un segundo son 20 fotogramas, requiere mucha dedicación y se obtiene menos, pero quizás se obtenga menos también porque no tenemos esa constancia en investigar, ¿no?
pero también se da, es un fenómeno fascinante. Ahora, claro, la psicofonía parece que surge muchísimo más antes que una psicoimagen. Es más espontánea. Y aparte de la psicoimagen, pues bueno, a veces delimitan unos rostros. Yo he visto psicoimágenes que, bueno, que es también un poco la interpretación, casi son pareidolias, ¿no? Y las psicofonías muchas veces obtienes cosas, entre comillas, que realmente lo vas a interpretar como una voz, aunque no lo sea. Es quizás más contundente. Sí, mucho más directo, necesitas menos tiempo y obtienes mayor cantidad. ¿Se ha conseguido ya a tiempo real conseguir psicofonías pues con imagen, interactuando con los dos fenómenos? Realmente se ha experimentado muy poco en ese campo. No, por ejemplo, uno de los grandes maestros, ¿no? Alfonso Galeano, que trabajó mucho la psicoimagen y obtuvo muy buenas psicoimágenes. De hecho, es de los pocos investigadores en España que ha obtenido tantos resultados, que yo que sepa, ojo, sin ánimo de desprestigiar a nadie. Pero realmente hacer una experiencia de psicofonía y psicoimagen es un tema que no se ha experimentado.